Se trata de una transformación profunda al Código Civil, porque tenemos que recordar que el que estaba en vigencia había sido redactado por Vélez Sarsfield en el año 1871, o sea que ya tenía alrededor de 150 años de vigencia, y si bien cumplió un rol muy importante porque fue un gran código, hay que entender que estaba adaptado a las circunstancias y a la época en la cual fue confeccionado. A la cosmovisión de aquella época donde como sociedad hemos cambiado mucho, no sé si decir la palabra evolucionado, pero sí hemos cambiado y hay otras situaciones diferentes. Así es. Entonces lo que ha buscado esta reforma es justamente ayornar el código y adaptarlo a los tiempos que se viven, sobre todo respetando el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y hay muchos aspectos en los que realmente se va a notar mucho más el impacto que tal vez en otros aspectos de dicho código. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la identidad, los nombres, los apellidos, las adopciones. Es así, en ese aspecto ha habido modificaciones bastante notables. Puntualmente con relación al nombre, hoy por hoy con el nuevo código los progenitores pueden decidir libremente el apellido con el cual van a escribir a su hijo, pudiendo poner el del padre, el de la madre o ambos. En caso de no haber un acuerdo, eso es lo que tiene un poco de curioso el código, es que se decide por sorteo del funcionario encargado del registro civil. Y si no, cuando ese niño sea mayor de edad, puede optar por elegir, digamos, el apellido de la madre. O sea, puede optar por agregarlo, no ya modificarlo, porque en el supuesto que haya tenido hermanos, una vez que se ha hecho la elección para el primero de los hijos, después hay que mantenerlo para los restantes. Bien, hablábamos de todo lo que tiene que ver con los nombres, con la identidad propiamente dicha. ¿Y qué pasa con la patria potestad? La imagen de patria potestad que siempre era para un padre en el caso de separaciones o divorcios. La patria potestad hoy por hoy presupone derechos y obligaciones para ambas partes y es totalmente compartida. Es decir que tanto para el caso de los matrimonios que estén conviviendo, o sea que no haya una separación de por medio, como en el caso que sí haya habido divorcio o separación, las obligaciones y derechos que tienen los padres para sobre sus hijos se mantienen sobre ambos, sin perjuicio de que, por razones prácticas, ante un divorcio o una separación, el juez pueda disponer que la tenencia sea ejercida por uno de ellos, pero la patria potestad es compartida. Esto es un poco para eliminar la imagen del progenitor visitante, por ponerle algún nombre, ¿no? Aquel que solamente visita cada tantos días y que lleva el dinero. Así es, la idea de este código es totalmente contraria. Es más, ni siquiera ya no se habla más de régimen de visita, sino que se habla de derecho de contacto, que implica que aquel padre que no ejerce la tenencia del hijo tenga la posibilidad de mantener contacto con él, siempre de la manera más flexible posible y sin tener que estar necesariamente con un régimen con días y horarios pautados. Por supuesto que siempre hay que tener en cuenta que en todo lo que sea legislación que afecte los derechos de los menores, siempre el norte es proteger al menor. Es decir que siempre se va a buscar que ese derecho de contacto que tiene el progenitor no perjudique las actividades normales que tiene que desempeñar el menor. Y con esa premisa de cuidar a los menores, también podemos hablar un poco del tema adopción, que en nuestro país y en un aspecto que se denominaba entrega directa, casi que rozaba lo ilícito. ¿Nos explica un poquito por qué? Sí, me parece que te estás refiriendo puntualmente al tema de adopción. El nuevo código establece que no se pueden otorgar las guardas como se hacía anteriormente mediante acta por escribano público. Hoy por hoy todo el trámite de adopción debe ser judicial. O sea que lo que ha buscado justamente esta reforma es acotar ese sistema que en algunos casos creo yo que en ese afán de muchos padres que no podían concebir un hijo,
recurrían por ahí a medios más rápidos, entre comillas, más prácticos, pero que eran, sin saberlo a lo mejor, estaban recurriendo a un medio ilegal. Por eso hoy la guarda tiene que ser otorgada o por un juez y no hay otra alternativa. Básicamente la situación era la siguiente: una mamá sola con su hijo, una familia que la acompañaba durante los meses de gestación de su bebé. Cuando daba a luz, los nuevos papás iban y asentaban mediante un juez ese bebé y decían: la mamá me lo entregó. Esto, por eso decíamos que rayaba un poco con lo ilícito, porque no se sabía bien dónde estaba el horizonte, la línea en comprar ese bebé. Justamente, se prestaba a veces para ese tipo de actos ilícitos. Entonces, esto viene un poco a enmarcar el trámite necesario para adoptar un hijo, siempre dentro del ámbito de la justicia, para que se supone que justamente esté a resguardo todo lo que se refiere a la legalidad del acto. Y en cuanto a uniones civiles y matrimonios, también han cambiado ahora los aspectos, al menos en todo lo que tiene que ver con acuerdos prenupciales y demás. Así es. Con relación al matrimonio, una de las transformaciones más importantes tiene que ver con el hecho de que al momento de celebrarse el matrimonio, los cónyuges pueden optar por un régimen de separación de bienes o comunidad de bienes. En caso de que no manifiesten ejercer la opción, la ley presume que han optado por el régimen de comunidad de bienes. Es decir, que si al momento de celebrar el acto no manifiestan ninguna voluntad, cae dentro del régimen de comunidad, que es similar al régimen anterior que hablaba de gananciales. Hoy por hoy ya no se habla más de propios y gananciales, sino que se habla o separación de bienes o comunidad de bienes. Y también hablando un poco de materia matrimonial, era muy importante en el antiguo código el hecho de la culpa, la imagen de la culpa. Me separo por culpa de una infidelidad, me separo por culpa de un abandono. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso afecta lo que es la materia de divorcio. Es decir, el nuevo código ha excluido el concepto de culpa. Es decir, que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin tener que invocar ninguna causa. Entonces, se evita por ahí esa situación tediosa que implicaba a veces tener que ventilar en los tribunales cuestiones que tenían que ver con la intimidad de la pareja, en busca de tratar de demostrar una prueba en el caso de que no había acuerdo de ambos cónyuges. Era la famosa frase que uno escuchaba: no me quiere dar el divorcio. La otra parte no me quiere dar el divorcio. Bueno, eso ahora con este nuevo código se termina, porque cualquiera de los dos cónyuges lo puede pedir sin necesidad de invocar ninguna causa. Y otra cosa es que ha cambiado, es que ya no hay un plazo mínimo, como era en el código anterior, de que había que esperar por lo menos 3 años de celebrado el matrimonio para poder solicitar el divorcio. Salvo, bueno, se podía solicitar antes si había, como digo, alguna causa. Hemos hablado de los puntos básicos, seguramente que han quedado muchos más porque hablamos de reformas que han sido muy profundas, pero en su opinión, como letrado, ¿por qué es importante este cambio y, bueno, qué beneficios, qué cambios, valga la redundancia, van a traer en la sociedad? Creo yo que es positivo, más allá de que todavía, como recién tiene 10 días de entrada en vigencia, hay que ver cuándo se ponga en práctica y cuando algunos casos se lleven ante la justicia, cuáles son los efectos que produce. Pero en general, y esto no lo digo yo solamente, lo dicen doctrinarios y juristas, porque hay algo que es importante decir, que esta reforma del código, dada la profundidad que tiene, fue realizada seriamente. Más allá de que uno por ahí en los medios a veces escuchaba, por cuestiones políticas, ciertas críticas, pero más allá de algunos errores que puede tener, tuvo un debate profundo, porque llevó años de discusión, en las cuales participaron universidades, participaron doctrinarios, es decir, participó gente erudita y con mucho conocimiento del derecho. Por lo tanto no es una reforma improvisada, más allá que uno pueda discutir algún artículo puntualmente. Por lo tanto creo yo que es un avance, porque es establecer un nuevo código más acorde a los tiempos que se viven y que espero aporte soluciones a la gente, porque en definitiva esa es la función del derecho.